para empezar, pues me alegra mucho tenerte de regreso. Eso significa que has estado trabajando muy bien y te felicito por eso. Recuerda que esta modalidad incluye más sacrificio tuyo que nuestro. Tú eres el que se va a poner a estudiar y nosotros vamos a irte guiando, encaminando a obtener el éxito que te propones. Entonces, pues bienvenido de nuevo. ¿Vale? Para empezar, vamos a hablar de cosas ya más formales. Ya te había dicho que al principio de los videos no íbamos a ver cosas tan complejas como lo de división. De hecho, no mencionamos muchas cosas, pero ahora lo vamos a hacer en estos temas. Entonces vamos a hablar un poquito de la teoría de números. Que vamos a empezar, bueno, con que más bien vamos a hablar de divisiones, ¿no? Estos son divisibilidad. Para empezar, ¿qué es una división? ¿Por qué no lo mencionamos anteriormente? Primero, voy a hablar de divisiones de enteros, ¿sale? Sea A, B enteros, el B tiene que ser distinto de 0, vamos a tener varias formas de decir que un número divide a otro. B divide a A es dividido por B, A es múltiplo de B es divisor de A y algunas otras. Siempre que leas eso vas a entender que tienes que usar división. Siempre que escuches eso, A es múltiplo de B es divisor de A. Bueno, voy a utilizar herramientas de este subtema. Bien, pero ¿qué significa eso de división? Sí. A divide a B si solo si existe un K entero tal que A es igual a K por B. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo vamos a poder usar esta definición? Entonces voy a mencionar algunos ejemplos para que entiendas cómo funciona esta división. Para empezar, 4 divide a 8. Vamos a ver si es cierto. 4 divide a 8. Estamos acostumbrados a tenerlo así. 8 entre 4. Y es buscar en la tabla un número que al multiplicarlo por 4 nos dé 8. Eso significa eso. Existe un entero K tal que cuando tú lo multipliques a este número, ¿sale? Multipliques a la B por ese número, te va a dar el número A. ¿Sí? Entonces, si 4 divide a 8, ¿quién es 4? Tienes que ver, ¿no? Acá está, B divide a A. ¿De qué forma? Pues tiene esto. Entonces, este sería B y este sería A. Busco un número que multiplicado por B, o sea, multiplicado por B, me dé A. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 8? Eso es 4 por 2. Entonces, 8 divide a 4 y eso le vamos a llamar criterio de divisibilidad, ¿vale? Entonces, existe un número que multiplicado por 4, un K, me dé 8, sí, le llamamos el 2. Entonces 4 divide a 8, en efecto. ¿Sí? En general, ¿por qué hago esto? ¿O por qué verlo de esta forma? Porque cuando nos interesa la división, tú usas el método de la casita, ¿sale? Hacemos esto, ¿no? 8 entre 4. A la hora de utilizar el método de la casita, esto se llama algoritmo de la división, más no es la división. ¿Sale? Hay que tener mucha consideración en eso, ¿sale? Es 4, bueno, aplicar esto de la casita es algoritmo de la división y esto es definición. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a entender por división a que cuando saquemos el algoritmo de la división el residuo no sea 0, es decir, que el número multiplicado por 4 me da 8, 4 por 2 y me sobra 0. Si yo quiero decir 7 y divido entre 4, pues sería 1 y me sobran 3. Aquí no es 0, entonces yo no puedo decir 4 divide a 7. No, esto no. ¿Por qué? Porque este 4 no existe un número que multiplicado por 4 te dé 7, ¿sale? Para poder decir que un número divide a otro, el residuo tiene que ser 0. Debe de quedar muy en claro en eso. Entonces vamos a ver, el 2 divide el 16. ¿Qué hacemos? 16 entre 2 es 2 por 8, 16 y me quedan 0. Entonces si lo divide, en otras palabras, un número que multiplicado por 2 me dé 16, pues es el 8. El 5 divide al 15, tenemos que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 15, eso es 3. Hay que tener muy en cuenta eso, que sea cuando nos hablemos de divisibilidad nos estamos refiriendo a que la división es exacta, ¿sale? Hay que tener bueno, mucha atención en eso, hay que tener mucha atención. Eso es lo que vamos a entender por división.
Entonces, para hablar de división, pues sabemos que varios elementos bueno, antes de eso, varios elementos nos van a interesar de la división, pero antes se me estaba pasando respecto a esto, ¿no? Sí puedes dividir, pero te va a dar decimal, digamos 2 entre 4. 2 entre 4 es 0.5, ¿sí? Tú no puedes poner esto. En general, en decimales no los vamos a utilizar tanto en la teoría de números. Entonces, cuando digas 2 es dividido entre 4, vamos a decir que no, ¿sale? Es lo mismo que explica acá, ¿no? Pero me estaba haciendo falta este ejemplo porque lo voy a utilizar en los problemas que vamos a mencionar. Entonces, tú puedes hallar un número y decir, ah, sí es divisible entre 2, ah, sí es divisible entre 3, haciendo la casita. Pero a veces no va a ser tan necesario estar dividiendo, o no vas a tener el tiempo para estar dividiendo todas estas operaciones. Hay que agilizar a la hora del examen. Para eso te presento la siguiente regla, que le vamos a llamar como criterios de divisibilidad. Es decir, tú puedes tener una cifra muy grande y tú puedes determinar muy fácil si es divisible entre 1, si es divisible entre 2 y cosas de ese estilo. Entonces vamos a poner la siguiente tabla que tienes que tener en cuenta y anotarla, ¿no? Entonces, cuando un número es divisible entre 2, cuando su última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. Cuando un número es divisible entre 3, cuando la suma de sus dígitos o de sus cifras sea múltiplo de 3 o divisible entre 3, ¿vale? Cuando un número es divisible entre 4, cuando el número formado por sus dos últimas cifras es divisible entre 4. También todos los números que terminan con doble cero son divisibles entre 4. Cuando es divisible entre 5, si la última de sus cifras es 0 o 5. Cuando es divisible entre 6, si el número es divisible tanto por 2 como por 3, una combinación. Cuando es divisible por 7, cuando el resultado de multiplicar la última cifra por 2 y restarla a las cifras que sobran, el resultado es 0 o múltiplo de 7. ¿Sí? Cuando es divisible entre 8, si sus tres últimas cifras es divisible por 8 o múltiplo de 8. Cuando es divisible por 9, si la suma de todas sus cifras es divisible por 9. Y cuando es divisible por 10, si la última cifra es 0. Si te das cuenta, es muy simple leerlas, pero vamos a aplicar una por una. Vamos a poner ejemplo de divisibilidad por 2. Vamos a decir si los siguientes números son divisibles por 2. 24 es divisible por 2, sí, porque termina en 4. Entonces le ponemos palomita a este de acá. 13 es divisible entre 2, no, porque termina en 3 y el 3 no es estos números, ¿verdad? No es múltiplo de 2, no es par. Ya metimos esa palabra por segunda vez. Vamos a mencionar en este subcapítulo, que es un número par. Entonces este no es divisible entre 2. 348 es divisible entre 2, sí. ¿Por qué? Porque termina en par, termina en 8. Entonces, si te das cuenta, es muy fácil determinar cuando un número es divisible por 2. Bien, pasamos al siguiente criterio. Cuando un número es divisible por 3. Para empezar, dijimos que son divisibles entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, si tú quieres saber si 234 es divisible entre 3, lo único que haces es sumar sus dígitos. 2 más 3 más 4. ¿Vale? 2 más 3 más 4 es 9. ¿Y 9 es múltiplo de 3 o divisible entre 3? Sí. Por lo tanto, el 234 es divisible entre 3. Claro que si tú quieres saber el valor, pues simplemente haces el método de la casita, ¿sale? Y te va a dar 0. 3 por 7, 21, me sobran 2, bajo el 4. 3 por 8, 24, y me da 0. ¿Sí? Entonces para eso nos sirven estas herramientas, para determinar qué soluciones vas a utilizar. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo aplicar todo esto. Bien, el número 133 es dividido entre 3, vamos a ver, es 1 más 3 más 3. 3 más 3 son 6 más 1, 7. 7 es múltiplo de 3, no. Por lo tanto, este número no es divisible por 3, ¿vale? El otro, 648, pues tendríamos que sumar 6 más 4 más 8, que nos da 18. Y 18, pues tendríamos que sumar 1 más 8, eso es igual a 9. Y 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, 648 sí es divisible por 3. Bien, el siguiente criterio es saber cuándo un número es divisible por 5. ¿Cómo le hacemos? Para empezar, debe de determinar en 5 o 0.
Este es un 9, no es 5 ni es 0, por lo tanto este número no se puede dividir entre 5. 115 sí se puede, ¿por qué? Porque termina en 5. 240 se puede dividir entre 5, sí, porque termina en 0. Ese es el más sencillo. Ahora vamos a hablar un poquito del 7. Del 6 no hablamos porque solo tiene que ser divisible entre 3 y 2. De ser necesario lo mencionamos aquí. Ahora, para saber si es divisible por 7, primero que tenemos que hacer, ¿vale? Ubicar la última cifra. ¿Cuál es la última cifra que tenemos acá? 8. Multiplicamos ese 8 por 2, ¿sí? Y me va a dar 16. Ahora, ¿qué hacemos? 205 le vamos a quitar ese número que nos salió, ¿sí? De multiplicar la última cifra por 2. Y 205 menos 16 nos da 189. ¿Sale? Todavía no puedo determinar si es divisible entre 7. Vuelvo a hacer el mismo proceso. ¿Qué hago? En la última cifra lo multiplico por 2. Sería 18 menos 2 por 9, 18. Este 18 es de estos dos números restantes. Y eso me dio 0. Ahora, como el resultado es 0, decimos que este número sí es divisible por 7. Entonces, vamos a volver a hacer esto. ¿Qué hacemos? Primero, el 1 multiplicamos por 2. Sería 240 menos 2. Y eso es 138. Aún no puedo determinar si es múltiplo de 7. ¿Qué hago? El 8 lo multiplico por 2 y se lo resto, ¿no? Entonces sería multiplicar, bueno, en este caso sería, bueno, aquí es 238, perdón, aquí un error, 238 en la resta. Entonces ya nada más restamos 23 menos 2 por 8, 16. ¿Y eso aquí es igual a 7? ¿7 es múltiplo de 7? Sí. Por lo tanto, este número es dividido entre 7. Vamos a ver, aquí ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2. Sería 59 menos 2. Y eso es igual a 57. Pero acá ya podemos determinar que esto no es múltiplo de 7. ¿Vale? No hay una tabla que multiplicado, no hay número que multiplicado por 7 te dé 57. No existen las tablas, por lo tanto no se puede dividir entre 7. Entonces hasta aquí ya vimos los criterios de división. Los vamos a utilizar un poquito más adelante. Para eso vamos a hablar ahora de los números primos y los números compuestos. ¿Qué va a ser o cómo vamos a definir un número primo? Pues un número primo va a ser aquel entero positivo mayor que 1, es decir, los primos son a partir de mayores que 1, que solo tienen dos divisores, solo son divididos por 1 y por sí mismo, ¿vale? Un entero que no sea primo le vamos a llamar número compuesto. Entonces vamos a empezar con los números habituales. Para empezar, el 2 es primo. Vamos a ver, 2 entre 1 es 2. Sí se puede dividir entre 1. 2 entre 2 es 1. Sí se puede dividir entre sí mismo. ¿Hay otro número que divida al 2? Pues no. Por lo tanto, el 2 es primo. Vamos a ver. ¿El 3 es primo? ¿Se puede dividir entre 1? Sí. ¿Se puede dividir entre sí mismo? También. Y hasta ahí, ¿hay otro divisor? No. Ya no tiene más. Entonces, el 3 es primo. Vamos a ver el 4. ¿El 4 se puede dividir entre 1? Sí, es 4. ¿El 4 se puede dividir entre él mismo? Sí, es 1. ¿Y hay otro número que divida al 4? Sí, el 2. 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, el 4 tiene un divisor, 2 y 3. Yo quiero que un número, bueno, yo tengo que un número primo es primo si es dividido solo entre dos factores. Y este es divisible entre 3, por lo tanto este no es primo. No es primo. Este, como no es primo, le vamos a llamar número compuesto. ¿El número 5 se puede dividir en otro número que no sea el 5 y el 1? Pues no. Entonces el 5 es primo. Este es primo. ¿El 6 es primo? No, porque se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 3. Tiene más de 2 divisores, entonces ese no. ¿El 7 es primo? Sí. En general vas a tener 2, 3, 5, 7, 11, 13. Todos estos números primos, ¿vale? Entonces, en general, yo te puedo determinar un número si es primo o no. Sí, digamos 35. Como tiene la última cifra un 5, es divisible entre 5. Entonces, eso ya no es un primo. Siempre que encuentres un factor que divide a un número
ya no es primo, ¿sale? O sea, un factor distinto de uno y de él mismo, por supuesto, ¿sale? Si yo te digo 31, pues no puedo encontrar otro más que él mismo, por lo tanto es primo. Si yo te digo 60, pues existe un 10 que lo divide y no es el mismo, entonces por lo tanto ya no es primo, es compuesto, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y determinar que pues un número primo es muy fácil de identificar, ¿vale? Entonces algo que te puede ser de utilidad es la criba de Eratóstenes, que puedes investigar un poquito. Vuelvo a lo mismo, por ser un curso intensivo no entramos en tanto detalle. Esto no es tan necesario, pero te puede servir para calcular los números primos que te piden. Digamos, si yo te pido cuál es la suma de los primeros 10 números primos, bueno, a lo mejor esto te ayuda a entender qué es lo que vas a hacer, ¿vale? Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá con los números primos.